Buenos días, esto es Construcciones 3A 2022. Hoy nos abocamos a las construcciones en madera y en metal. La racionalización del proceso constructivo para aquellas estructuras y procesos constructivos que tienen que ver con la materialidad en madera y en metal. Vamos a abordar algunos de los aspectos que habíamos comenzado con las construcciones en hormigón y son los aspectos referidos a la clasificación de estos modos constructivos no convencionales. Y está referido básicamente al lugar de producción. Allí podíamos identificar los que se elaboraban o producían en obrador y los que se elaboraban o producían en fábrica o planta fija, en lo que hace a este tipo de modo constructivo. También estamos abocados a profundizar el estudio de las estructuras y podemos, en ese sentido, identificar tipos estructurales denominados lineales, planos, volumétricos, entramados y especiales, como grandes clasificaciones. Decíamos que retomamos algunos de estos aspectos y nos referimos a los modos constructivos no convencionales construidos en madera y metal. En estos dos sitios de producción. Y así hablamos de prefabricados en obrador, aquellos elementos que integraban la estructura y que se arman dentro del predio, es decir, dentro del obrador. El predio o obrador, recordemos que es la fábrica dentro de la obra. Es aquel espacio que se destina al acopio de materiales, maquinarias, servicios, a la producción, al armado de pequeños elementos o partes de la obra. Por ejemplo, producción de armaduras, producción de paneles, colocación de aislaciones en esos paneles, preparación de los elementos que van a terminar o a producir las terminaciones de los mismos, etc. Prefabricados en planta fija, decíamos, o en fábrica, son aquellos que la producción de elementos de la estructura, en este caso referido a lo que genéricamente llamamos elementos que integran la losa o el elemento estructural horizontal, las vigas, las columnas, los tabiques, se realizan en fábrica, es decir, en una planta fija que implica que está en otro lugar, no en el lugar definitivo de implantación. Entonces, decíamos, necesitaban ser transportados y en este tipo de proceso, en la construcción, utilizamos lo que se denominan secuencias constructivas de tipo simultánea, es decir, se realizan varias tareas que aportan a ese proceso constructivo o actividades de producción en diferentes lugares o en diferentes sitios en el mismo momento. Entonces, podemos acortar como consecuencia los tiempos destinados a estas tareas, ya que se realiza esta producción de diferentes elementos en distintos lugares. Este proceso lo denominábamos industrializado. ¿Qué característica tiene estos procesos? Y la característica básicamente es que cuenta con todas las etapas y todos los controles que se realizan en una producción industrial.
En estos procesos, entonces, también incorporamos herramientas para la racionalización de los mismos. Esas herramientas son las que mencionábamos ya oportunamente cuando hablamos de construcción en hormigón y se refieren a la coordinación modular, es decir, la relación entre estas medidas patrones o módulos que se repiten como múltiplos o submúltiplos del mismo y que generan entonces una relación de dimensiones tal que los elementos se encuentran vinculados a través de ella. Estos elementos pueden ser unificados, es decir, simplificarlos de tal modo que cuando sus características son similares, el mismo tipo de elemento para esa función es uno solo, es decir, una única columna cuando tiene la misma situación de carga, la misma sección, la misma cantidad de material, etc. Entonces, estamos en presencia de una herramienta posterior que es la tipificación de elementos. Establecer tipos de columnas, tipos de viga, tipos de placas, etc. Todo esto mediante el empleo de materiales y técnicas adecuadas. Y las otras herramientas de la racionalización que incorporamos en estos procesos industrializados son entonces las que mencionaba anteriormente, algunas de ellas como la elaboración de prototipos, es decir, el primer modelo de la serie, el cual es posible de ser ensayado, probado, al cual se le puede aplicar el control de calidad de lo que se produce y luego entramos en todas las otras etapas que hacen a la industrialización de la construcción en este caso, como son la unificación y tipificación para determinar, como decíamos antes, esos elementos que están estandarizados. Una vez que han sido verificados estos prototipos, pueden ser producidos en serie, es decir, de manera masiva. Requieren de transporte para su traslado, ya que son elaborados íntegramente en una planta fija o en una fábrica. Entonces necesitamos espacio para acopio en el obrador y realizamos tareas o acciones de montaje, por lo tanto necesitamos, de acuerdo a las dimensiones y a los elementos que producimos, necesitamos equipo. Entonces, recuerden, nos estamos refiriendo a procesos industrializados. Ya sea que el proceso sea tradicional, racionalizado o que sea un proceso industrializado, debemos prestar mucha atención o apuntar a un fuerte, a un intensivo proceso de diseño, el cual nos va a minimizar o nos va a controlar las acciones que realizamos en el proceso de construcción y va a optimizar los esfuerzos para las acciones de mantenimiento. Comenzamos entonces con algunas particularidades del proceso tradicional racionalizado, que está referido a algunas estructuras menores que pueden ser abordadas con madera, que se pueden realizar en obrador. Estaríamos entonces, repito, dentro del proceso tradicional racionalizado. Incorporamos algunas herramientas de la racionalización para producir algunas estructuras de este tipo, como pueden ser lineales o estructuras de planos o estructuras entramadas.
de pequeñas luces. ¿Qué características tiene el material con el cual podemos realizar estas estructuras menores? El material es extraído de la naturaleza, es trozado y descortezado y es aserrado. Esta madera aserrada que se obtiene, digamos, es el único proceso que se realiza sobre la misma, y con ello obtenemos distintas variedades de piezas que extraemos entonces de nuestros bosques en nuestro medio. Los bosques de cultivo son eucaliptus, de los cuales obtenemos tableros, pisos. También tenemos bosques de cultivo de pino, etc. Estas piezas o estos elementos que obtenemos del aserrado de la madera es lo que denominamos las formas comerciales de la madera. Es decir, cómo encontramos en el mercado estas piezas a través de diferentes nombres según el corte de que se trate, y tienen las limitaciones del elemento base, ¿no es cierto? Porque son maderas aserradas obtenidas directamente del tronco, son de dimensiones reducidas, tienen alguna variación dimensional, ya que según cómo los provea la naturaleza, así nosotros los conseguimos. Las distintas piezas que utilizamos en estas estructuras menores son el rollizo, es decir, el tronco tal cual lo extraemos, para producir algún tipo de estructuras. El poste, la viga, el tirante o cabio, el tablón, las tablas, las alfajías, etc. Cada una de estas piezas, que según su escuadría, como les decía recién, reciben diferentes nombres, y según la procedencia de este elemento natural vamos a encontrar variantes, no solo en el nombre, sino en las longitudes, más que nada debido a la longitud del árbol del cual se extraen. Este material para estructura entonces puede devenir en algunos elementos estructurales simples, como son las vigas simples, vigas compuestas, ya sean reticuladas o laminadas, columnas compuestas, las losas, que son entramados de pequeñas vigas, de correas de machimbre, los paneles. Y como mencionábamos antes, el tronco que elimina solamente su corteza puede ser utilizado para elaborar algunas piezas estructurales de pequeñas dimensiones. Entonces, ¿qué característica presenta este material? Resistencia a compresión y tracción, básicamente, es, como saben, la vía seca. Podemos conformar elementos lineales o elementos de entramado o elementos que conformen esos entramados verdaderos planos, es decir, paneles. Son livianas, en general, sus componentes son livianas, cubren grandes luces con poco material, según la conformación que nosotros realicemos de estos pequeños elementos. No presentan problemas frente al sismo debido a su bajo peso, pero sí con el viento puede traer problemas significativos. Se permite o posibilitan la construcción en taller. Por lo tanto, podemos realizar tareas de manera simultánea y su transporte es relativamente fácil debido a sus dimensiones. Permiten incorporar el color, tienen cierta capacidad como aislante termoacústico, y dependiendo de su tamaño pueden requerir o no algunos elementos pequeños para el montaje.
Es reutilizable, es renovable, es biodegradable, es decir, es un recurso interesante para la arquitectura. Y requieren, sí, mantenimiento periódico. Entonces, con estos elementos de madera podemos armar, les decía, estas estructuras menores. En estas estructuras menores están lo que se denominan los sistemas macizos, que son combinaciones de los troncos descortezados, que nos permiten elaborar o armar pequeñas construcciones o materializar pequeños espacios, porque tienen justamente la limitación en el tamaño. El empleo de estos sistemas macizos refiere a que estaríamos resolviendo en una sola etapa la estructura y la envolvente de ese elemento arquitectónico. Esa que era la forma tradicional de construir con madera fue evolucionando hacia los sistemas entramados. Los sistemas entramados es una sucesión de pequeños elementos lineales, puntales o soleras o pequeñas vigas y columnas, elementos de diferentes secciones que se van combinando entre sí y van conformando alguno de los modos que encontramos hoy en día y que están muy desarrollados en los países que disponen de este recurso, ¿cierto? Como Estados Unidos y diferentes países europeos. Así tenemos entonces en este sistema de entramados el que se denomina americano, donde hay una discontinuidad entre los elementos verticales y hay un cruce entre y una superposición de elementos horizontales. El plataforma, que arma una especie de entramado donde se independiza también lo que podría ser la estructura vertical en diferentes pisos. El vallum, que tiene la característica que los elementos verticales son continuos y los horizontales son los que se van cruzando y armando los nudos. El columna viga, donde se diferencia claramente la presencia de la columna y de la viga, porque son elementos, la columna en sentido vertical y trabajando a compresión, elementos de sección preferentemente cuadrada, pero que son mucho mayores que los otros elementos que arman el resto del entramado. Y los que se distribuyen en el sentido horizontal, es decir, las vigas, con una sección un poco mayor la altura que el ancho de la misma. Y el sistema de placas, aquel sistema de paneles portantes que tienen la característica que se arman o se prearman en obrador o en fábrica, y que cada uno de ellos es independiente de al lado, digamos, o de el contiguo, ya sea en horizontal o en vertical. Esta característica la visualizamos porque tienen una propia estructura interior armada por puntales, por soleras, las horizontales, por travesaños de rigidización, aquellos que unen dos puntales consecutivos, diagonales para rigidizar algunos elementos, la presencia del doble puntal cuando tenemos una abertura y la doble solera superior e inferior, que es la que vincula al panel
en vertical con otro panel o con los elementos horizontales de entrepiso o elemento de panel superior, armando las losas o el elemento superior de cierre, y la doble solera inferior que vincula con los sistemas de fundación o los entramados para armar los pisos. Aquí vemos algunos entramados. La característica de los entramados, ya sea el balón o la plataforma, se arman íntegramente in situ o a pie de obra, digamos, pero no hay una conformación previa del panel, sino que lo vamos armando y a medida que lo vamos armando tenemos que ir dotándolo de las estructuras que lo vayan rigidizando, es decir, las diagonales o la colocación de la placa que completa el sentido del entramado y que le da la rigidización al plano. Entonces, en ese ensamble debemos cuidar la relación de encastre y de ángulos entre cada uno de ellos. Esto es uno de los sistemas de paneles o tabiques que encontramos en nuestro medio y que es el sistema que se llama SIC-M. Es producido en San Ignacio, en la provincia de Santa Fe, y tiene la característica que toda la estructura de la vivienda se arma con paneles portantes. Hay un elemento de fundación, que es esa viga inferior que vemos en el detalle, y sobre esa viga se montan los paneles verticales. Dentro de esos paneles verticales vamos a encontrar los elementos que les mencionaba recién, es decir, los parantes, y vinculando esos parantes que digamos se distribuyen en sentido vertical, las soleras. La solera inferior doble para vincularse con el sistema de fundación, la solera superior doble para vincularse, en este caso a un entrepiso y a un panel superior que conforman la segunda planta. Y como panel de cierre, a nivel de la losa, también un panel que recibe las aislaciones por encima de él, las aislaciones y las terminaciones, en este caso de teja. Esta conformación de los paneles tienen, por supuesto, en este caso, en esta propuesta de este sistema, una doble placa, una hacia el interior, otra hacia el exterior, y un paquete interno de aislaciones. Otro de los sistemas estructurales que mencionábamos es el de vigas y columnas. En este caso, en estos ejemplos, hay un sistema de construcción de estructuras menores o de pequeñas luces elaboradas con rollizos o con madera maciza, con troncos, armando estos pergolados, y lo que vemos a la derecha es las distintas formas de rigidizar esas estructuras a través de puntales, a través de tensores diagonales, a través de triangulaciones en los nudos o a través de un entramado con la rigidización de las placas mediante la construcción de los tableros o paneles. Otras estructuras menores, como mencionábamos antes, que podemos realizar en madera: losas, entramados para techos, estos reticulados de pequeños elementos, y son piezas pequeñas, como mencionábamos antes, de madera maciza, que se combinan según diferentes diseños.
Ahí vemos elementos que arman dobles placas para armar vigas que se triangulan con la cara superior y que se vinculan conformando espacialmente diferentes propuestas. Vigas simples, cerchas o reticulados, triangulaciones de madera que posibilitan el empleo de pequeños elementos de madera maciza que, combinados y vinculados a través de estos ensambles o uniones metálicas, que quedan a la vista en general, nos permiten cubrir luces mayores que podríamos cubrir con el uso del elemento macizo solito, digamos. Aquí vemos en el borde inferior derecho una doble columna con un vínculo, doble columna que, digamos, relaciona los dos laterales de la viga en un encuentro o en una esquina. Tenemos también, como veíamos antes, estas dobles columnas. Estas dobles columnas se pueden realizar de diferente manera. En este caso son dos tablas de pequeñas dimensiones que se vinculan con un taco de madera y que posibilita aumentar la sección de la columna, combinar estos dos elementos menores y por lo tanto resistir mayor cantidad de esfuerzos. Estas uniones, decíamos, en general se resuelven con ensambles metálicos. Algunas de todas las características que ustedes pueden verificar en los elementos que se realizan con madera es que, en general, la madera maciza, como se extrae del tronco, tiene poca retracción en sentido longitudinal y mayor en el sentido transversal, de ahí que sea posible algunos usos y otros no tanto. Hay diferentes secciones que son habituales en tablas de 1 pulgada por 6, en tablones de 2 por 12. Los procesos más habituales de estas tablas son para la construcción de deck o machimbres o siding, es decir, para elementos de terminaciones como pueden ser pisos, machimbrados como pueden ser para envolventes laterales o el siding también. Los aglomerados no son posibles de ser utilizados en estructuras, pero sí los utilizamos conformando placas, no solo para muebles, sino también para terminaciones o rigidizaciones de estos confección de paneles. Placas con melamina, las vigas, en este caso sí, algunos elementos, como son las vigas laminadas, que son posibles de realizar utilizando pequeños trozos de madera adheridos entre sí. Y estas vigas, ya vamos a ver algunos ejemplos, nos permiten cubrir mayores luces, nos permiten tener formas diferentes. Y como sabemos, la madera entonces requiere protección, como mencionábamos antes, para el fuego, para el agua, para el sol, para los agentes bióticos, microorganismos, hongos, etc. Todo esto que está como información que les contamos de manera anecdótica, pero que ya ustedes sabrán que existen mucha cantidad de tipos de hongos e insectos que afectan a la madera. Entonces existen diferentes tratamientos que podemos darle a la madera, como protección superficial, como baños, frío, en caliente, en autoclave,
Aquellos que se realizan como procesos previos a su comercialización, que es el impregnado por vacío y presión con cobre, cromo y arsénico en su lugar de origen, es decir, en los aserraderos. Estas maderas, que son tratadas con el CCA, absorben ese elemento, y ese elemento tiene un importante grado de toxicidad, como es el arsénico sobre todo, y para las personas también la combinación con cromo y cobre resulta ser tóxico y que se absorbe a través de la piel. Entonces, hoy en día no se aconseja el tratamiento de madera mediante estos productos, porque en el caso, por ejemplo, de tener un elemento al interior, puede ser nocivo. Y se sustituye por el CCB, es decir, sales de cromo, de cobre y de boro que no implican daño para la salud. Diferentes tipos de ensamble según esfuerzos y geometría de las piezas, y vamos a ver diferentes documentación cuando uno comienza a diseñar con estos elementos en madera. Debería tener en cuenta que cuando ensamblamos una madera con sus caras paralelas una con otra, esa unión está sometida a esfuerzos de compresión, ¿no es cierto? A esfuerzos de tracción, esfuerzos cortantes, esfuerzos de flexión, etc. Entonces, para resistir o para posibilitar, digamos, el mantenimiento de esos elementos de la mejor manera posible, existen diferentes tipos de uniones y aparecen lo que se denominan apoyos, ¿no es cierto? Apoyos o anclajes entre elementos de madera que en general son articulados. Desde el punto de vista estructural se consideran uniones articuladas, es decir, no hay una continuidad entre los elementos que sea posible de transmitir momento como sería un apoyo empotrado. Entonces, todo esto obliga sí a introducir elementos que estén en diagonales para resistir estabilidades o para estabilizar la pieza frente a solicitaciones de viento o a otro tipo de empuje lateral. Cada una de estas uniones o estos apoyos van a estar sometidos a ciertas exigencias de acuerdo a su función. En el mercado conseguimos algunos elementos o herrajes metálicos para ensamblar estas diferentes piezas que van armando la estructura, y así vamos a encontrar que tenemos clavos con diferente conformación, diferentes puntas o diferentes cabezas según en el lugar que los necesitemos y según la estética que querramos resolver de estos elementos en madera. En general, todos estos encuentros están a la vista, todos estos ensambles quedan a la vista. Tenemos lo que se llaman las placas dentadas o gang nail, que es un sistema de clavos, es una chapa que se preconforma haciéndosele perforaciones y desplazando esas perforaciones de manera de que queden hacia un sector las puntas, y mediante presión se colocan estas planchas o placas dentadas y se produce el vínculo o la fijación entre varios elementos. Diferentes pernos y diferentes entonces
estos herrajes de acuerdo a la situación que nosotros requerimos en nuestro diseño. La mayoría o alguno de estos elementos que siempre la idea es que presenten más de una cara de contacto para favorecer o beneficiar la relación entre las piezas de madera. Estos ensambles pueden ser originados por distintos cortes y en general las técnicas tradicionales, ¿no es cierto?, de unión entre diferentes piezas de madera era lo que se llamaba el encastre a caja y espiga, o el macho y hembra, o a media madera o de horquilla, es decir, diferentes encastres que de acuerdo a las características de la pieza de madera que se estaba trabajando eran posibles de ser realizados o no. También se suele agregar elementos exteriores o cubrejuntas para cubrir y rigidizar el punto de unión entre cada pieza de madera. Acá tenemos en algunas estructuras, en algunos elementos como son, bodegas, piletas cubiertas, estos elementos visualizamos estas uniones articuladas, en este caso algunas con el vínculo entre una viga y una columna con diferentes modos, digamos, de vincular. El 12 es un cabezal de columna metálico, un capuchón múltiple que posibilita encuentro con 4 direccionales de viga. De modo similar es el que se encuentra a la derecha de arriba en esa bodega o en el cabezal de columna en la pileta cubierta. Y los otros combinan este ensamble de chapa con el vínculo con un tensor que sale de esa unión. Esta otra imagen muestra los diferentes uniones o ensambles de vigas sobre columnas en 2 pisos, como veíamos recién en el sistema, en el balón o en el plataforma, etc. Entonces, acá hay algunos ejemplos posibles de ser realizados, como doble viga o la viga sobre el pilar y luego las correas, es decir, las vigas de menor tamaño cubriendo la menor luz. La viga contra la columna y en ambos sentidos, es decir, hay una repetición o una doble viga a ambos lados de la columna o una doble columna abrazando una única viga, etc. Multiplicidad de ejemplos que van a encontrar y a esta altura ya sabemos que lo que hay que tratar de evitar es el contacto directo de la madera con el suelo, con la base húmeda. Entonces, la humedad del suelo deteriora la madera y en este caso, en contacto con el suelo, estaría deteriorando en el punto más comprometido, que sería en el vínculo con la fundación. Y eso haría de que su vida útil disminuyera. Entonces, lo que hay que hacer es recomendable interponer un fieltro asfáltico entre la madera y el herraje, o directamente se trata la madera con elementos que la impermeabilicen y se posibilita colocar un anclaje metálico para evitar el contacto con la madera y la humedad. Bien, la profundidad del empotramiento de esa fundación lógicamente siempre está en relación con la altura de la columna o del pilar que estemos colocando, la carga que está soportando,
y como sabemos que en la mayoría de las construcciones estamos hablando de una profundidad mínima de entre 80 y 1 metro, o sea, 80 centímetros a 1 metro. Es lo mínimo que estaríamos considerando. Entonces, esta fundación debería ser realizada con cualquiera de los sistemas que el cálculo o el diseño lo especifique, y luego el vínculo con los elementos de madera siempre es deseable que se haga al exterior de la misma, mediante una pieza articulada que resuelva el vínculo entre la base, esta pieza metálica. En general, cuando la fundación es de hormigón, queda inserta en el hormigón a la espera de la posterior colocación de la estructura de madera. Hay diferentes tipos de vínculos metálicos y, como se ven en las imágenes, uno puede colocar una única pletina con un elemento central al cual se encastra la columna, con dos elementos laterales en el cual abrazan a la columna, dos pequeñas pletinas que sobresalen y que van abulonadas a la columna, elementos cilíndricos como un tubo de acero, también en el cual queda inserto en la columna, etc. Diferentes formas de acuerdo a lo que mencionábamos antes, a la carga, a la longitud, a la relación de vínculos que tiene que haber, al tipo de madera, etc. Otro tipo de estructuras es lo que denominamos estructuras mayores. Estas estructuras mayores, como su nombre lo indica, cubren luces que no son adecuadas para resolverse con elementos de madera maciza. Pueden ser vigas, pueden ser cerchas, marcos, arcos, pueden ser plegadas. Dentro de las estructuras lineales estarían las vigas, las cerchas, los marcos, los arcos. Dentro de las vigas, el sistema siempre viga implica su compañera, digamos, la columna, el soporte, la columna. Estas estructuras lineales, entonces, en realidad se resuelven con formas prismáticas simples, que pueden ser, sí, vigas de mayor dimensión, vigas laminadas, cerchas o triangulados o reticulados, que en general son reticulados planos, es decir, están resueltos en el mismo plano, son las barras de madera o pequeños elementos de madera que están contenidas en el mismo plano. Estructuras laminares. En esto, dentro de las estructuras laminares aparecen lo que son estas láminas plegadas, estos prismas que van conformando ángulos. Aparecen cáscaras, bóvedas, cúpulas, hipérbolas o colgadas. Particularidades de estas estructuras laminares son la lámina de por sí implica que el ancho y el largo son mucho mayores que la altura que nosotros denominamos espesor. El espesor de la pieza es muy pequeño en relación a las otras dos dimensiones. Entonces se conforma lo que denominamos las estructuras laminares. De acuerdo a su origen o conformación, si esa lámina la vamos doblando de manera de conformar ángulos que pueden tener distintas formas, estamos en presencia de las estructuras plegadas. Podríamos definirlas también como que es un ensamble tridimensional de estas láminas
de estas placas o láminas planas que se unen entre sí y que forman ángulos y aristas. Y como les decía, pueden tener diferentes formas, pueden ser triangulares, pueden ser rombos, pueden ser trapecios, etc. Las cáscaras que tienen una conformación del plano alabeado en dos direcciones, o las bóvedas, que es el plano copiando una base rectangular y que otros definen como el arco que se traslada hasta cubrir todo el plano, y de esa manera configuramos la bóveda. O la cúpula, que es este arco que va girando en una planta circular. Las hipérbolas, conformadas por básicamente dos superficies, una que se llama, o dos curvaturas, que una está referida al alabeo o a la resistencia y la otra a la estabilidad, y que semejan una silla de montar. Y las colgadas, que básicamente también se denominan tensadas o tensos estructuras o estructuras de tracción. Bien, luego tenemos como sistemas especiales, espaciales también de entramado, estas estructuras especiales que conforman espacios entre sí, y son los reticulados espaciales, que es una generación similar al reticulado plano, nada más que en 3 dimensiones. Es una estructura compuesta por barras rectas que se van interconectando y que en su nudo, digamos, conforman, en cada uno de sus nudos, van conformando una espacialidad y van conformando un conjunto rígido y resistente. Y espacial porque está referida a diversos planos. La geodésica es que aquellos domos, estructuras en forma de esferas que crean diferentes espacios. Y las lamelas, estas tramas que se van relacionando entre sí y que van resolviendo el soporte estructural del edificio. Entonces, decíamos como síntesis, entonces, que estas estructuras espaciales de entramado, como todas estas estructuras mayores, son pequeñas piezas. Pequeñas piezas que su vínculo a través de estas diferentes formas que hemos mencionado permiten cubrir luces mucho mayores, por supuesto, que la madera laminada, sin apoyos intermedios. Esto es similar a nuestro ejercicio de cubrir el módulo de 7x7x7. Con algunos de estos tipos estructurales estaríamos en condiciones de dar respuesta a este requerimiento. En este esquema, en esta tabla de predimensionado de elementos estructurales, así como en la información que está subida en un Cabin donde aparecen diferentes tablas que permiten a ustedes posicionar estos elementos o estos tipos estructurales que definan en su diseño de manera rápida, sin realizar ningún cálculo, sino considerando la luz que cubre en un sentido y en otro, el tipo estructural elegido, y con eso pueden conformar una primera idea de diseño de ese tipo estructural. Bien,
Decíamos que estas piezas que podemos utilizar para realizar estas estructuras mayores son la madera laminada o la combinación y los multilaminados. En estos procesos constructivos que mencionábamos anteriormente, decimos que en planta fija, que producíamos algunos elementos, por ejemplo, placas para losas, vigas, columnas, placas portantes laterales de diversas dimensiones, formas, etc. Algunas fábricas admiten, que existen en el mercado, admiten la elaboración de elementos a pedidos con medidas según requerimientos de proyecto, ajustando su producción estandarizada. ¿Qué condiciones, limitaciones o particularidades tiene la construcción con estos elementos prefabricados? Implica que tenemos que tener en cuenta cuál es el tamaño de las piezas, que estos elementos, placas, vigas, columnas, etcétera, cómo los transportamos, disponibilidad de vehículo en el tamaño adecuado, las distancias que tenemos de dónde se producen a dónde tenemos nuestra obra, necesidad de espacio para acopio en obrador, el montaje, necesitamos disponibilidad de equipos y la relación entre los elementos, es decir, debemos prever cuáles son los vínculos y cuáles son las uniones que necesitamos. Algunos ejemplos de estas estructuras mayores, diferentes maderas laminadas, columnas compuestas, vigas o columnas con madera laminada, entramados, arcos, diferentes estructuras, vigas principales, correas, vigas principales y correas de madera laminada, reticulado plano de cordones paralelos, en este caso, cada uno de los cordones, es decir, las vigas, en este caso la viga superior o el cordón superior es doble, en este reticulado, esto es en Chile, y en la universidad, si no me equivoco, era Bio, tiene estos dos elementos, arman el cordón superior. El cordón inferior está conformado de la misma manera y luego los elementos que arman la triangulación dentro del plano se conforman por diferentes piezas. Una pieza central, por ejemplo, el elemento vertical, que en general es el que trabaja a compresión, está conformado por tres placas. Una placa central que llega hasta el borde superior de la doble viga del cordón superior y llega hasta el borde inferior de la doble viga del cordón inferior. Y luego lo vinculo con sus herrajes metálicos, en este caso pernos. Lo que nosotros en hormigón llamamos una losa casetonada, en este caso, a la derecha, abajo, un entramado de madera de vigas. Hay una viga principal, fíjense que tiene mayor altura, y luego hay vigas secundarias que van armando los diferentes casetones y la tabla que completa ese entramado y que es también parte resistente del sistema. En este caso, el auditorio temporal de Renzo Piano, que son todos paneles entramados de madera, y si ustedes se fijan en los cortes, nos damos cuenta que son paneles porque no hay ningún elemento de mayor sección uno que el otro, sino todos los elementos, todos los que llamaríamos los puntales, digamos, y las soleras, tienen todos la misma dimensión. En este caso, el Centro Cultural de Renzo Piano
está armado con estas columnas arqueadas de madera laminada que se vinculan y se estabilizan unas con otras a través de esta serie de tensores y de estos anclajes metálicos articulados. Gimnasio en Francia. Otras imágenes del gimnasio. Una biblioteca en Noruega. Fíjense que se puede realizar casi todo lo que se proponga como diseño. En Corea del Sur, estas columnas compuestas por elementos que se van abriendo y van conformando todo este entramado de madera. Bien, otro de los materiales básicos para la elaboración de estructuras, en este caso, es el metal. Y las estructuras, en general, en nuestro medio vamos a encontrarlas resueltas con acero. Y podemos conformar las mismas tipologías que hablábamos para madera. Vigas simples, columnas, tubos, perfiles, vigas compuestas, reticulados de distinto tipo, las losas, es decir, los plegados o entramados para armar elementos horizontales y los paneles o entramados para elementos verticales. ¿Qué características presenta el material? Resistencia a compresión, tracción, está dentro de lo que llamamos la vía seca, son estructuras en general livianas, si las comparamos con estructuras de otros materiales, por ejemplo de hormigón, pero el hecho de que sea liviana no quiere decir que no tengan peso considerable de acuerdo a la dimensión de los elementos que estamos elaborando. Cubren grandes luces con poco material porque podemos hacer como propuesta alguno de los tipos estructurales que mencionábamos, es decir, vincular pequeñas barras para conformar elementos de mayor dimensión y menor peso. Son resistentes al sismo, es decir, no presentan grandes problemas con el sismo, pero sí con el viento. Permiten su construcción en taller, permiten incorporar el color y dependiendo de su tamaño, como les mencionaba recién, se pueden requerir grúas o equipo para el montaje. Es reutilizable y requieren, sí, mantenimiento, como cualquier tipo de estructura. Algunas particularidades, las cualidades son ligereza, limpieza, versatilidad, son reciclables. Tenemos dos grandes tipos o paquetes de metales que son los ferrosos y los no ferrosos. Los ferrosos, el hierro puro, el acero y la fundición. En general, para estructuras nosotros vamos a utilizar el acero, es decir, hierro más un porcentaje de carbono que va a variar de acuerdo al tipo estructural. Los no ferrosos, aluminio, cobre, zinc, plomo, estaño, estaño más el cobre, tenemos bronce y titanio. Estos, en general, no van a ser utilizados para estructuras resistentes, sino para lo que se llaman, en algunos casos, subestructuras o elementos de soportes de envolventes o para elementos envolventes mismos. Estas características, bueno, de los metales ferrosos, se lo dejo para que ustedes lo lean y como saben que el hierro puro no se encuentra solito en el ambiente, digamos, o en la naturaleza y no presenta tampoco buenas propiedades mecánicas. Entonces, por eso de ahí que se lo combine con otro tipo de materiales
para luego resolver de qué manera lo usamos. Los otros materiales, como mencionábamos, como son los no ferrosos, como son el aluminio, el cobre, el zinc, dijimos, el plomo, el estaño, el titanio, tienen algunas características que desde el punto de vista de la construcción son muy interesantes, como por ejemplo el aluminio, que su facilidad, su maleabilidad o facilidad de trabajo y su buena estabilidad o su comportamiento frente al aire, al cual se cubre de una capa de óxido natural que no tiene el mismo envejecimiento ni el mismo comportamiento que el acero, hace que sea muy utilizado en elementos para abertura, para cielos rasos, para muebles, para terminaciones o incorporados a diferentes envolventes, como son placas. El cobre, este material, rojizo que, es maleable, blando, que tampoco se oxida y que se lo puede elaborar en diferentes maneras, conformando tanto caño como cables como planchas. En la arquitectura su uso está, intenso, está limitado a lo que son la parte de instalaciones. Y en las terminaciones se lo puede utilizar como cobertura de diferentes elementos arquitectónicos. El zinc, elaborado básicamente para utilizarse en planchas o placas delgadas, es muy resistente, digamos, a los agentes atmosféricos, y eso hace que desde el punto de vista de la absorción de cualquier elemento sea nulo. Entonces es posible de ser utilizado para terminación de diferentes envolventes, así como para cañerías, accesorios en lo que llamamos genéricamente zinguería, es decir, distintos caños, sombretes, ventilaciones o contenedores para transporte de agua, como son, por ejemplo, las instalaciones pluviales. El plomo es un metal que su uso, digamos, en arquitectura está referido a elementos de protección. Se trabaja también en planchas, como por ejemplo para separación de cámaras, digamos, o en envolventes para salas de rayos X, o en algunos otros usos especiales dentro de la misma. El titanio también su posibilidad de moldearse en láminas o en pequeñas piezas, formando ya sea aleaciones con aceros o con algunos otros elementos, y siempre fue utilizado en la industria aeronáutica, también en la industria automotriz. Luego pasa a conformar diferentes elementos, como pueden ser en bicicletas o en equipos, digamos, de transporte, por la característica, digamos, de su gran ligereza o liviandad y resistencia. Y actualmente se lo emplea como placas de terminación, al igual que mencionábamos recién del cobre o el plomo en algunos casos.
para diferentes edificios. En este caso ahí ven unos ejemplos, los más significativos, el Museo Guggenheim de Bilbao, de Getty, y este Centro Nacional de Artes Escénicas en Pekín, que tienen toda la cubierta de láminas de titanio. Bien, estos aceros, decíamos entonces que también se utilizan para fabricación de clavos y remaches, y que debemos considerar cuando utilizamos, si es dulce, muy dulce o extra dulce o no. También lo vamos a encontrar en diferentes, en la fabricación de vías de ferrocarril, bueno, en resortes, en utensilios de cocina, en ejes de motores o en algunos otros usos, de acuerdo, que podemos considerarlo como confección de herramientas. Acá tienen otras consideraciones, las diferentes aleaciones, que es donde puede ser utilizado en la construcción o no, en los otros usos que tienen estas aleaciones. Nosotros en la arquitectura podemos utilizar en general el que tiene el agregado de cromo, es decir, hierro más carbono más cromo, que es el acero inoxidable, y hoy se utiliza en muchos elementos de la envolvente de terminación y en algunas terminaciones o como placas para algunos sectores. ¿Qué tipo de protección debemos conferirle al acero para aumentar su vida útil y evitar la fácil corrosión? Tenemos diferentes procesos, la galvanoplastía, que es la protección mediante la metalización, la electrodepositación o inmersión, que se realiza en caliente, y es generalmente la solución más adecuada por la durabilidad. También tenemos la pintura. La pintura es el agregado, es decir, es una barrera que uno agrega o adiciona a algún elemento y que esa adición permite aislar la superficie del acero en relación al ambiente. Estas pinturas tienen pigmentos, que son partículas en suspensión que le otorgan características anticorrosivas a la pintura y por lo tanto a la superficie. Le dan el color. Hay diferentes tipos de pigmentos que van variando y que le van dando estas diferentes características. Cuando se le incorpora algún tipo de producto, vira hacia o gira, digamos, hacia un color. El óxido de plomo hacia el color naranja, o el cromato de zinc hacia el color amarillo que tiene el zinc, etc. Otro tipo de protección, la anódica, es también a través de la adición de una barrera, son pigmentos también anticorrosivos sumados a esta superficie. La protección catódica, que utilizamos un pigmento a base de zinc en polvo, resinas de caucho clorado, resinas alquídicas, que también conocidas como el esmalte sintético, las epoxídicas, o que proviene del epoxi, en su mayoría son dos componentes, y resinas de poliuretano. Estas resinas acrílicas son otras, o resinas de etilsilicato, resinas vinílicas,
etc. Todas estas le confieren una película, una protección para evitar la facilidad de oxidación. En realidad, estas protecciones no excluyen o no implican que no deba mantenerse el producto elaborado con este tipo de material. ¿Qué formas comerciales encontramos en los aceros? Diferentes, como son los cables, los alambres, clavos, tubos, tornillos, perfiles, perfiles macizos, planchuelas, tubos de diferentes formas. Elementos planos, como son las chapas lisas, chapas estampadas con diferentes formas, chapas perforadas con también diferentes formas y diferentes dimensiones, las perforaciones según los usos, mallas, mallas estructurales, de barras de acero, mallas conformadas por alambres que conforman una textura más densa, más liviana, y chapas con distintas conformaciones, sinusoidales, trapezoidales, de onda baja, etc. Bien, estos diferentes materiales nos permiten ejecutar diferentes elementos estructurales. Por ejemplo, diferentes elementos lineales para conformar estructuras del tipo diferenciada, como son aquellas que tienen como soporte vertical vigas y columnas o reticulados, y ahí veíamos los perfiles de alma llena, como son los T, los L, los C, los T, que también tienen la posibilidad de ser rolados, es decir, curvados, conformando distintas formas según los diseños planeados. Elementos de, entonces dijimos, columnas y vigas, que pueden ser conformadas con estos perfiles de alma llena, como son los que les mencionaba, el T, el C, el U, etc., el I, dependiendo de la relación entre lados, estamos ante el I o el T. Barras, que las barras pueden ser conformadas por elementos llenos, como veíamos recién el circular, o rectangular o hexagonal, o tubos, que son los obtenidos mediante plegado de láminas y que su interior es vacío. La combinación de estos diferentes elementos nos van dando los diferentes tipos de columnas, es decir, podemos tipificar esas columnas y podemos decir que tenemos una columna cuadrada conformada con dos perfiles macizos U. Tenemos una columna de un T, tenemos una columna conformada por 4 planchuelitas en ángulo y unida por un zigzag de un hierro redondo, tipo lo que genéricamente se llama las columnas galponeras, o vinculadas, 4 tubos vinculados por elementos o planchuelas horizontales o el zigzag de hierro redondo, columnas en tubo, columnas compuestas por dos elementos iguales, como pueden llegar a ser estos T o estos tubos redondos, cuadrados, etc. ¿Qué característica entonces tenemos de estas construcciones metálicas? Por lo general son lineales,
También pueden ser planas o volumétricas, como veíamos recién. Dijimos que son livianas, que cubrían estas grandes luces con poco material, que se trabajaba en taller, que tienen un alto rendimiento, y su principio de funcionamiento es el mismo que hablábamos con la madera. Es decir, con la madera mencionábamos que eran pequeñas barras que se van vinculando entre sí en el mismo plano o en diferentes planos, vinculadas a través de herrajes o de fijaciones de distinto tipo, y que esa conformación permitía cubrir de manera más eficiente luces más grandes, ya que aumentábamos, digamos, el cordón, la distancia, digamos, entre el cordón comprimido y el traccionado, y lográbamos esta o cualquier otra resolución. En estos ejemplos de este tipo, aquí vemos algunos de los vínculos o apoyos que ya habíamos visto cuando hablamos de estructuras en general, y de acuerdo al grado de movimiento que posibiliten, los denominábamos articulaciones móviles, cuando permitían desplazamiento lateral y giro, y la fija, conexiones de piezas alrededor de un eje que permiten el giro, como en este caso estas rótulas, la B. Y el empotramiento o apoyo rígido es aquel que inmoviliza, digamos, al elemento estructural, el que permite menor movilidad, y donde el trabajo solidario entre un elemento y el otro es mayor que en las articulaciones. Aquí vemos algunos encuentros entre columnas realizadas con diferentes elementos metálicos o formas, a través de esa pletina o planchuela que queda insertada en el elemento de fundación, y que a través de estos pasantes o pernos permiten fijar la columna a su fundación. Otros ejemplos de encuentros: soldados con columnas compuestas dobles, columnas simples, con una articulación encastrado en la planchuela, con el elemento central que viene desde la fundación, o con un elemento central que viene desde la columna, etcétera, etcétera. Otras uniones, pero en este sentido no a nivel de fundación, sino a nivel superior, donde vinculamos los elementos verticales, columnas, con el sistema de vigas para soportar la estructura horizontal, es decir, estos entramados de techo, o sucesión de vigas y correas y planchas, etc. Algunas de estas nudos múltiples, en general, son una especie de esfera que disponen de manera multidireccional todos los elementos para resolver la espacialidad de esta estructura. Otro tipo de columnas, vigas, reticulados planos, estos que vemos a la izquierda, arriba y abajo, conformados con distintos elementos, pero en esencia, estructuralmente, lo mismo. Reticulados planos de cordones paralelos, conformados por pequeñas barras de pequeña dimensión, pero que permiten resolver elementos de luces más grandes. O las que se ven a la derecha, reticulado plano arriba y abajo, vigas de sección cambiante, pero de alma llena, digamos. Otro tipo de vigas, estereoestructuras, estos reticulados que
comienzan a ser espaciales. Las barras se van vinculando en distintos planos y cubriendo diferentes espacios y generando diferentes conformaciones. Geodésicas, las de planta circular, otras geodésicas de distinta conformación o imágenes, otras volumétricas, como por ejemplo los contenedores, estas cajas metálicas que son tridimensionales y que no sería posible que funcionaran estructuralmente si le faltara alguna de sus caras o alguna de los laterales del volumen. Tensoestructuras, estructuras tensadas, decíamos, formadas por en general dos cables y el completamiento de esta estructura la da la lámina de tejido, que puede ser de diferentes orígenes, puede ser de PVC, puede ser tejido glass, polímeros termoplásticos como el ETFE, es decir, etileno, tetrafluoretileno, o de otras características. El Centro Pompidou, todas estructuras resueltas con acero. Después, con tiempo, se ponen a estudiar el principio de funcionamiento. Acá ya vemos el acero como parte estructural y como parte de revestimiento. Acá otro tipo de acero, el acero Corten, que lo vamos a ver solo como revestimiento. Y esto anticipa nuestro próximo desarrollo temático, nuestro próximo teórico, que es el de envolventes. Diferentes conformaciones en acero, el aeropuerto Heathrow en Londres, o el Buceo del Futuro de Calatrava en Río de Janeiro, todos elementos en acero que nos van resolviendo no solo la envolvente, sino la estructura. En este caso, columnas compuestas es la terminal de Solobús en Río de Janeiro, columnas que tienen una base compuesta, la cual sale 4 barras de columnas y reciben arriba una multiplicidad de puntos de ese entramado de vigas que van conformando el elemento superior de techo y armando lo que se llama una columna en árbol, una especie de semejanza como es la estructura de un árbol. En este caso, una columna singular, pero que se vincula a 3 cordones de vigas curvas que soportan a su vez vigas planas en el otro sentido y que sostienen esta losa que arma la plataforma, que es toda metálica, lógicamente, un entramado metálico, que van conformando estas rampas de circulación en esta terminal. Y al lado se ven las columnas compuestas en una estructura de árbol para resolver el resto del soporte. Aquí tenemos un ejemplo claro de 2 columnas, o sea, 2 elementos que cumplen la misma función tipológicamente diferente, es decir, una es un tipo de columna simple, la blanca, vinculada con elementos metálicos a su base y a su cabezal, y la otra, las negras, la columna tipo árbol, digámosle, tiene una base de hormigón, es decir, la base de hormigón sobresale formando el pedestal y el vínculo de la columna se realiza a una altura mayor, generando una columna más corta. Referencias bibliográficas
y nos encontramos en los talleres de la Facu. Muchas gracias por escuchar.